Y que bueno, pues tenemos este tema 2.2 que se llama ecuación general de segundo grado con dos variables como representación de una curva cónica. Así que bueno, pues ya había platicado desde la clase pasada qué es lo que ocurre cuando en un plano cartesiano quieres representar una ecuación de primer grado. Bueno, pues dijimos que lo que se obtiene es una línea recta, pero que si la ecuación ya no es de primer grado, sino de segundo grado, bueno, pues se obtiene alguna de las cónicas que estudiamos en la unidad uno. Y las cónicas son la circunferencia, que pues aquí se puede identificar que se obtiene con el corte de un plano con un cono de revolución, como lo vimos en la unidad uno. La elipse entonces con un plano inclinado. Bien, la parábola entonces con un plano paralelo a uno de los lados del cono de revolución, y la hipérbola entonces formada por estos dos mantos y que el plano corta a las dos partes de este cono de revolución, así que pues esas eran las cuatro cónicas. Y bueno, ¿qué estamos diciendo? Que una ecuación de segundo grado, como la que se lee en este enunciado, siendo una ecuación de segundo grado con dos variables, y normalmente las variables que utilizamos son la x y la y, ¿no? Entonces aquí aparece un término con x cuadrada, aquí uno con la x y la y al mismo tiempo, aquí y cuadrada, aquí la x de primer grado, la y de primer grado, pero finalmente es una ecuación de dos variables, y como los términos de medio grado, que son estos tres, son de segundo grado, bueno, pues la ecuación completa se considera que es de segundo grado, y lo que dice este enunciado es que esta ecuación representa a todas las curvas que conocemos con el nombre de cónicas, ¿verdad? Bien, así que bueno, pues y ahí están enumeradas las cónicas: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Pero bueno, pues vamos a analizar esto. La idea de esta parte de la unidad es analizar, dada una ecuación de segundo grado, pues qué tipo de cónica le corresponde, sin tener que poner esta ecuación en un programa graficador como lo sería GeoGebra o en alguna otra herramienta tecnológica. Bueno, pues si te dan la ecuación, hay manera de saber cómo se vería, o más bien a qué tipo de cónica correspondería, de las cuatro que aparecen por acá. Pero pues vamos a subdividir este tema en dos partes. Primero vamos a decir qué es lo que ocurre cuando este segundo término, que tiene a las variables x y y al mismo tiempo, no existe. O sea que lo vamos a omitir por el momento. Y pues bueno, dejen avanzo a la siguiente lámina para platicar cómo quedaría la ecuación. Y leemos entonces, si no existe el término bxy, y bueno, en realidad no es que no exista, sino que su coeficiente se dice que vale cero. Entonces le puedo poner aquí entre paréntesis, o sea que si el coeficiente de la ecuación de segundo grado, el que le corresponde al que tiene al mismo tiempo multiplicando las variables x y y, si ese coeficiente es igual a cero, la ecuación que acabamos de presentar por acá, pues desaparece este término y quedan los demás términos, que son el de la x cuadrada, el de la y cuadrada, el de la x de primer grado, el de la y de primer grado y el término independiente, y esto igualado a cero, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos por acá. Estamos omitiendo nada más al término que tiene al mismo tiempo a las variables x y y. Bien, y la cónica que representa es, bueno, pues vamos a ir poniendo aquí qué es lo que debe ocurrir en esta ecuación de segundo grado para que la ecuación corresponda, por ejemplo, a una circunferencia o a una parábola o a una elipse o a una hipérbola, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a regresar por acá para platicar, para empezar, qué ocurre o qué debe ocurrir con los coeficientes de esta ecuación para que sea una circunferencia. Y bueno, ahorita la idea es llenar este espacio en blanco diciendo cuándo va a representar esta ecuación a una circunferencia. Bueno, ahorita ponemos la condición matemática, pero pues puedo mostrar aquí un par de ejemplos.
un ejemplo de una circunferencia que, por cierto, no solamente le falta el término que tiene a la x y a la y al mismo tiempo, o sea, no solamente falta este término bxy, sino nota que en esta ecuación no está tampoco el término de la x de primer grado, el término de la y de primer grado, bueno, eso es lo de menos. Lo que estamos poniendo por aquí en esta ecuación es un ejemplo de circunferencia y para mostrar que efectivamente es una circunferencia, pues voy a sacar GeoGebra y también podrías tú hacer lo mismo, nada más para verificar que efectivamente esto va a ser una circunferencia. Así que dejen, aparezco GeoGebra, nada más que antes de aparecerlo, vamos a transcribir la ecuación que tienen ustedes en su material. Recordando que esto se debe poner en GeoGebra en lenguaje de línea, así que vamos a poner eso por acá. El lenguaje de línea habíamos dicho que se debe escribir así: x, acento circunflejo y el 2, o sea, eso es x cuadrada, más y cuadrada, menos 9 igual a 0, ahí le puse una t, perdón, es una y cuadrada, menos 9 igual a 0. Ah, bueno, pues ahora sí la voy a copiar, así es más fácil, para no tener que escribirla en GeoGebra. Y ahora sí vamos a aparecer GeoGebra por acá. Y en GeoGebra, aquí en el renglón que dice entrada, pues ya nada más le pongo pegar y nota que incluso no le he dado enter, pero ya apareció una circunferencia. Esta circunferencia, bueno, pues tiene ciertas características especiales. A ver, ¿qué me podrías decir? A ver, vamos a hacer que participen en el chat. Si yo te preguntara, si yo te pidiera que me describieras esta circunferencia en este plano cartesiano, ¿qué me podrías decir de ella? O sea, ¿qué sería lo más relevante como para que nada más platicada yo la pudiera dibujar, ¿no? O sea, que me dijeras una llamada telefónica y me digas, ah, pues la tienes que dibujar con estas características. Y bueno, pues me dice Abril, puedo notar que los coeficientes x cuadrada y y cuadrada valen lo mismo. Ah, bueno, pero eso es la ecuación. Yo lo que quiero ahorita que me describan es la gráfica. Entonces, por ejemplo, Diego me dice, su centro se ubica en el origen, ¿verdad? Bien. Y María Fernanda me dice que pasa por un 3 en los cuatro cuadrantes. Bueno, por ahí tiene que ver esa característica, pero sería más sencillo decirlo de otra manera. Jessica dice, en ambos ejes pasa por el 3. Bueno, no solamente por el 3, si se fijan también por el menos 3, que es la idea que quieren decir varios, ¿no? Pero por ahí, después de leer varios comentarios, el primero que está respondiendo lo que quería que me respondieran es Brian. Me dice, tiene un radio de 3. Eso, con eso es suficiente. O sea, esta circunferencia gráficamente queda descrita diciendo que tiene centro en el origen y radio igual a 3, ¿verdad? Entonces, bueno, así de fácil. Bien, ok. Pero sí es cierto, el objetivo no solamente es decir, bueno, pues qué es una circunferencia y con qué características, sino como me puso Abril, Abril me estaba escribiendo, puedo notar que los coeficientes x cuadrada y y cuadrada valen lo mismo, es decir, en la primera es 1 y en la segunda es 3. Bueno, te refieres a las dos ecuaciones que tenemos en el apunte, así que voy a regresar al apunte. Bien, quito GeoGebra momentáneamente. Ay, me equivoqué de botón. Un segundo. Ahí está. Listo. Y entonces en el apunte tenemos dos ecuaciones y lo que acaba de notar Abril es el detalle importante. Ella notó que los coeficientes de x cuadrada y de y cuadrada en la primera ecuación valen lo mismo, valen 1, ¿verdad? Y en la segunda ecuación valen 3. Habría que ver si esta ecuación efectivamente corresponde a una circunferencia también. Así que bueno, por no dejar, pues vamos a ponerla también en GeoGebra. Así que aquí vamos a apuntarla en lenguaje de línea. Y déjenlo, lo pongo por acá. Bueno, es más, a quitar este cuadro de texto. Y mejor vamos a corregir ¿no? Entonces, 3x cuadrada más el coeficiente de la y cuadrada también es 3. Luego le ponemos menos, en vez de menos 9, es menos 6x más 12y. Y luego menos 10 y el igual a 0. Así que dejen recorrer esto para que quepa en un solo renglón, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues vamos entonces a seleccionar todos estos caracteres, a copiarlo y a pegarlo en GeoGebra, a ver si efectivamente esto es una circunferencia. Así que vamos a ponerlo por acá.
Bien, ahí tenemos la circunferencia anterior, la voy a esconder y vamos a poner aquí en entrada la otra ecuación. Y sí, mira, también es otra circunferencia, ¿no? A diferencia de la anterior, pues esta circunferencia es evidente que ya no tiene su centro en el origen, sino que lo tiene por acá en 1, menos 2, pero eso es lo de menos. Ahorita lo único que nos interesa es decir que es una circunferencia. Y entonces, bueno, pues lo que notó Abril es lo importante. Voy a darle doble clic para ponerla como tenemos originalmente. La circunferencia, la ecuación que corresponde a una circunferencia, se va a distinguir porque los coeficientes de la x cuadrada y de la y cuadrada deben ser iguales, bueno, siempre y cuando esta ecuación no tenga al término bxy, o sea, el que tiene al mismo tiempo las variables x y y, porque si yo aquí en esta ecuación se me ocurre poner algo como, no sé, más 7x por y, que por cierto el por se pone con un asterisco, así, 7x por y, entonces esto ya no sería una circunferencia, mira, ya es otra curva. Entonces, bueno, siempre y cuando estos dos coeficientes de x cuadrada y y cuadrada sean iguales y no exista ese término con la x y la y al mismo tiempo, entonces, bueno, pues ahora sí es una circunferencia, ¿no? Bien, ok. Incluso dejen cambio la forma que tiene esto para que se vea más parecido a lo que teníamos. Estos dos coeficientes deben ser iguales. Pero ¿cómo escribimos eso matemáticamente? O sea, no con palabras, sino en lenguaje matemático, así que vamos a escribirlo en nuestro apunte. Bien, le ponemos por acá. Bueno, no hablemos de estos ejemplos en particular, o sea, no voy a decir, pues para que la ecuación de una circunferencia, más bien para que la ecuación de segundo grado corresponda a una circunferencia, pues debe haber un 1 aquí y un 1 acá, o si aquí hay un 3, aquí también debe haber un 3. No, sino más bien me voy a concentrar en la general, o sea, la que representa a todas las cónicas a las que les falta este término BXY. Y si me concentro en eso, bueno, pues lo que debe ser igual son este par de coeficientes que están marcados con las letras A mayúscula y C mayúscula. Así que eso es lo que voy a escribir por acá. Circunferencia, si el coeficiente A, que es el que le corresponde a la x cuadrada, y el coeficiente c mayúscula, que es el que le corresponde a la y cuadrada, son iguales. Así de fácil. Entonces, bueno, y puedes hacer pruebas con el GeoGebra. Entonces, no forzosamente tienen que ser uno y 3. Puedes ponerle aquí, no sé, 2 y 2. O bien, 7 y 7. Y bueno. Entonces, con que los dos números sean igualitos es suficiente. Es más, podrías poner números con radicales. Si yo le pusiera por acá raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 3, pues también va a ser una circunferencia, ¿no? Bien, ok. Así que, pues como ven, este es el caso más sencillo. ¿Cómo saber si esta ecuación a la que le falta el término BXY es circunferencia? Pues nada más me fijo con que los dos coeficientes A y C sean iguales, ¿no? Pero ahora también tenemos que ver cuándo esta cónica, esta misma ecuación, va a corresponder a una parábola. Y bueno, pues antes de que contestemos lo que hay en este renglón, pues podemos observar este par de ejemplos. Así que bueno, podría hacer lo mismo, podría poner estas ecuaciones en GeoGebra, para verificar que efectivamente correspondan a parábolas, pero bueno, pues así como están viendo las ecuaciones antes de que las ponga en GeoGebra, ¿podrían decirme qué debe ocurrir para que corresponda a una parábola? Ustedes le piensan, yo voy a ir escribiendo las dos ecuaciones en lenguaje de línea. Esta ecuación es perdón, me equivoqué de botón. Y cuadrada menos 8x igual a 0. Y la ecuación de abajo, x cuadrada menos 2x más 4y más 4 es igual a 0. Así que, ¿qué será? ¿Cómo se distinguirá? Y bueno, por aquí dice Diego, solo puede haber un término de segundo grado. Sí, por ahí va. Entonces es correcto.
Pero bueno, lo necesitamos escribir con lenguaje matemático. Dice María Fernanda, tiene que tener o x o y cuadrada, pero no las dos en la misma ecuación. Sí, por ahí va, pero en lenguaje matemático no puedo poner tantas palabras. Entonces ahorita vemos cómo se escribiría esto. Así como escribimos aquí arriba que a y c debían ser iguales, ¿no? Entonces, bueno. Así que por lo pronto, pues vamos a verificar si efectivamente estas son parábolas. Y bueno, pues pongamos por acá, dejen regreso a GeoGebra ambas ecuaciones. Ok, entonces vamos por acá, vamos a esconder esta circunferencia. Ok, y también este puntito que era el centro. Y aquí pongo la primera de ellas. Y sí, podemos observar que únicamente tiene a una de las dos variables al cuadrado, la otra no está al cuadrado, es más, no tiene término independiente. Si tú le pones un término independiente o no, vamos a agregarlo, por ejemplo, que le pongamos aquí un más 3, pues de todos modos va a seguir siendo parábola. Lo único que va a pasar es que va a ser una parábola que se traslade, que ya no esté en esta posición, sino en otra. Mira, ahí está, se trasladó un poquito a la derecha, ¿no? Bueno, pero lo importante es lo que dijeron hace rato, que solamente aparece una de las dos variables al cuadrado. Si yo aquí mismo de una vez copio y pego la otra ecuación, entonces vamos a ver si también es una parábola. Y sí, una de estas parábolas, por cierto, o sea, la primera de ellas, esta de acá, que está remarcada, es una parábola horizontal. Y esta otra es una parábola vertical. Pero bueno, lo de menos es eso. Lo importante es que son parábolas, ¿no? Bien, así que quito esto. Vamos a quedarnos ahora con esta parábola vertical. Y bueno, pues efectivamente, dicho con palabras, solo una de las dos variables debe estar elevada al cuadrado. Es más, si le pones un coeficiente a esa variable, de todos modos va a seguir siendo parábola. Bueno, vamos a ponerlo en esta, que es la que se muestra en pantalla. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un 2. Ahí está. Bueno, pues sigue siendo parábola. Se modificó un poquito, pero sigue siendo una parábola, ¿no? Bien, así que sí, incluso aquí cambiaron las cosas, pero bueno, aquí está como 2x cuadrada menos 2x más 4y más 4, pues sigue siendo parábola, o sea que no importa qué coeficiente sea este, ¿no? Si le pongo un 3, sigue siendo parábola. Bien, así que a diferencia de lo que sucedió en la circunferencia, bueno, pues aquí en la parábola, pues no importa mucho cuánto vale el coeficiente, sino que simplemente nos interesa que solo una de las dos variables esté elevada al cuadrado. Pero bueno, pues vamos a escribir eso no con palabras, sino con lenguaje matemático, basándonos, como dije hace ratito, en esta ecuación. Déjenle quito tantas líneas, tantas marcas por acá. Ahora la pregunta es, ¿qué debe ocurrir con los coeficientes de esta ecuación para que sea parábola? Así como para cuando dijimos, va a ser una circunferencia si el coeficiente A es igual al coeficiente C. ¿Cómo escribo la condición para que sea parábola? Y en realidad es más fácil de lo que parece. Y tiene que ver con esto. Como dije hace rato, no es que el término BXY no exista, ¿verdad? Sino que su coeficiente vale cero. Ah, pues eso mismo lo puedo aplicar para hablar de la condición matemática para que sea parábola. Por ejemplo, en esta ecuación no es que el término x cuadrada no exista, sino que su coeficiente vale cero. Y ya tengo una opinión por aquí en el chat. Jesús dice que lo pones de una manera especial. A es igual a diagonal sobre B. No, de por medio, dice Jesús, es que no sé cómo ponerlo de por medio. No, es más fácil que eso. Y Diego ya tiene la respuesta. Que A sea igual a cero, o sea, el coeficiente de la x cuadrada sea igual a cero, o el de la y cuadrada, que es el coeficiente c, sea igual a cero. Así que tal y como lo puso Diego, lo voy a poner aquí para todos. Va a ser una parábola si a es igual a cero, y si a es igual a cero, desaparece este término y quedan todos los demás, y no tienen que estar absolutamente todos, con que esté este
se puede decir que prácticamente con eso es suficiente, ¿no? Pero también va a ser parábola si el coeficiente C mayúscula es igual a cero. Dejen corrijo esa C. O que C mayúscula sea igual a cero. O sea que desaparecería este término de la y cuadrada, que eso es lo que ocurre en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, bueno, así que es que falte uno de los dos, no los dos al mismo tiempo, porque si faltaran los dos al mismo tiempo, ¿qué es esto? Pues es una ecuación de primer grado que ya sabemos que representa una línea recta. Solamente debe faltar uno de los dos, o más bien uno de los dos debe valer cero, ¿no? Bien, así que dejen quito estos tachecitos. Y ahora sí, esta es la condición matemática aplicada a los coeficientes A y C. Bien. Bueno, pues ahora vamos a platicar qué ocurre para las siguientes dos cónicas, que si ya vimos la circunferencia, la parábola, ahora nos toca hablar de la elipse y de la hipérbola, y pues aquí viene. Elipse, bueno, ¿qué debe ocurrir con los coeficientes de esta ecuación? Es más, vamos a escribir la ecuación nuevamente. La ecuación era, sin el término bxy, era ax cuadrada más, me salto la b, y es c por y cuadrada, más el coeficiente d por la variable x, más e por y, más el término independiente f igual a cero. Así que la pregunta es la misma. ¿Qué debe ocurrir? Dejen bajo esto tantito para que no esté tan apretado. ¿Qué debe ocurrir con los coeficientes de esta ecuación para que la cónica corresponda a una elipse? Y eso se podría intuir observando estos ejemplos. Así que ya tengo por ahí una opinión en el chat. Y dice Abril Ramírez, los coeficientes A y C deben tener raíz cuadrada exacta. Ah, bueno, no forzosamente. No, no va tanto por ahí. Vamos a platicar por qué no. Vamos a ir poniendo por acá. Sí, en este caso tienen raíz cuadrada exacta, pero bueno, pues no es forzoso que tengan raíz cuadrada exacta. Voy a poner las dos ecuaciones en lenguaje de línea y al mismo tiempo pues voy a esperar a ver si alguien más tiene otra opinión. X cuadrada más 4y cuadrada menos 16 es igual a 0. Y otra vez pongo la de abajo, 25x cuadrada más 16y cuadrada menos 50x más 48y igual a 0. Entonces recorro esto. ¿Sí? Vamos a recorrer esto un poquito más a la izquierda, que no nos tape tanto. Un poco más, todavía alcanza. Ahí está. Y ahora sí, entonces tenemos estas dos ecuaciones ya listas para copiar y pegar en GeoGebra. Y bueno, tengo una opinión más antes de poner GeoGebra. Y Carla Palacios dice que A y C estén en la ecuación, pero con distinto coeficiente. Ah, pues más bien va por ahí. No forzosamente esos coeficientes deben tener raíz cuadrada, sino que deben tener números distintos. A ver si es cierto. Entonces vamos a poner GeoGebra. Y pongamos por acá. Vamos a quitar esta. Bueno, dejen, para empezar, la dejo como estaba originalmente. Ahí está. Vamos a esconder estas dos. Y vamos a poner aquí en entrada la primera de las ecuaciones, que es la más sencilla. Y que, bueno, efectivamente, pues los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada deben existir, pero además ser diferentes. O sea, deben ser diferentes entre sí. Si fueran iguales, por ejemplo, si aquí le pongo 4, dijimos que es una circunferencia, ¿no? Y con este 4 y este 4 es una circunferencia. Pero si son diferentes y no forzosamente tienen que tener raíz cuadrada exacta, por ejemplo, si aquí le pongo un 3, de todos modos es una elipse. Ahí como que parece una circunferencia ligeramente ovalada, pero no, esto ya es una elipse, ¿no? Entonces, bueno, no forzosamente los coeficientes deben tener raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, le puedo poner aquí un 5 que no tiene raíz cuadrada exacta y también es una elipse, ¿no? Así que bueno, pues esa es la clave y también voy a poner por acá otro ejemplo de el otro ejemplo que tenemos en el libro. Así que déjenlo copio y lo pego. Y el otro ejemplo empieza con 25x cuadrada.
pego, aquí está, y ahí está, y también es otra elipse, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante es que los coeficientes de las variables al cuadrado sean diferentes. Nada más que con una condición. Efectivamente, deben ser diferentes, pero aparte necesitan otra condición. Dice Abril, entonces sería A diferente de C. Eso es correcto, pero vamos a hacer una pequeña modificación en alguna de estas dos elipses para notar que no solamente deben ser diferentes, porque, pues bueno, dicen por acá, pues sí, el 3 y el 5 son diferentes, pero ¿qué tal si en vez de que aquí sea más 5 fuera menos 5? Son números diferentes, ¿verdad que sí? Pero ¿qué creen? Que si en vez de ponerle más 5 le pongo menos 5, entonces ya no es una elipse. Esto lo vamos a ver a continuación, es una hipérbola. Entonces no es suficiente con decir que sean diferentes estos dos coeficientes, sino que hay que aclarar que lo que acaba de pasar ahorita, y para aclararlo pues vamos a regresar al apunte. Así que regresemos por acá. Ahí está. Y bueno, en el apunte vamos a decir lo que puso Abril. Estas dos ecuaciones van a corresponder entonces a una elipse y lo podemos escribir. Sí que, bueno, si los coeficientes A y C son diferentes, y recuerden que el símbolo diferente es el símbolo de igual pero atravesado, ¿no? Ahí está. A es diferente de C. Y aquí sí lo voy a tener que poner con una comita y con un pero el mismo signo o signos iguales. O sea, aquí sí lo tengo que poner con palabras porque pues no hay manera de ponerlo en lenguaje matemático, por lo menos no una manera fácil, ¿no? De signos iguales. O sea que este par de coeficientes que son 1 y 4, ambos coeficientes son positivos. O bien ambos coeficientes acá también son positivos y podrían ser en vez de positivos negativos. Nada más que voy a comentar algo al respecto. Si yo le pusiera aquí un menos y aquí también un menos, bueno, pues una de las condiciones que platicamos de una ecuación general es que no hay necesidad de que empiece con coeficiente negativo, ¿verdad? Así que toda la ecuación se podría multiplicar por menos uno y entonces regresaríamos a coeficientes positivos, ¿verdad que sí? Así que, bueno, pues finalmente con que digamos que los coeficientes A y C deben ser diferentes, pero de signos iguales, es suficiente, ¿no? Sean los dos positivos o los dos negativos, aunque eso infrinja las reglas que establecimos para las ecuaciones generales, ¿no? Bien, ok, listo. Así que después de haber mencionado eso, dejen quito estas marcas, si no se satura mucho. Ahí está. Pues entonces acabamos de ver en GeoGebra qué es lo que pasa cuando uno de los coeficientes es positivo y el otro negativo. Bueno, pues lo que pasó es que apareció una hipérbola. Y bueno, pues ¿cómo podemos mencionar eso? Bueno, pues aquí también va a ser con palabras. Si los coeficientes A, por ejemplo, aquí el coeficiente A vale 1 y el coeficiente C vale menos 2, así que lo voy a escribir de esta manera. Si A y C son de diferente signo, de diferente signo. O sea, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro negativo. Así que tengo estos dos ejemplos. Vamos a transcribirlos por acá a GeoGebra, nada más para verificar. Bueno, recuerden que el uno no se debe escribir, así que bueno, lo voy a tachar y vamos a poner x cuadrada menos 2y cuadrada menos 8, así de sencillita la ecuación. Y la de abajo sería 4x cuadrada menos 9y cuadrada más 32x menos 20. Por cierto, a esta ecuación le falta el término de la y de primer grado, pero eso es lo de menos. Así que vamos a copiar esta ecuación y a mostrarla en GeoGebra. Bien, ahí está. Me equivoqué otra vez de botón, perdón. ¿Dónde está? Ahí está. En GeoGebra.
Entonces quitemos las elipses, ahí está, aquí está, y pongamos esta que es la hipérbola. Entonces, bueno, pues le doy Enter, aquí aparece que los coeficientes A y C son de diferente signo. Bien, bueno, voy a hacer aquí algunas modificaciones para que vean qué ocurre. Si yo por aquí le pusiera simplemente un signo menos, entonces los coeficientes ya no son de diferente signo, los dos son negativos y al darle enter, entonces esto ya no es una hipérbola. Bueno, aparentemente desapareció. Eso, bueno, pues no voy a platicar mucho por qué, a qué se debe. Le voy a cambiar aquí este signo nada más para que aparezca y nota ahí, entonces tienes una elipse y los dos coeficientes son del mismo signo pero son coeficientes diferentes, ¿no? Ok, pero entonces dejémosla como estaba, así estaba. Aquí el coeficiente de la x cuadrada es positivo, el de la y cuadrada es negativo y eso es suficiente para que la curva sea una hipérbola como la estudiamos en la unidad 1, ¿no? Bien, lo mismo ocurre con la otra ecuación que tiene más términos. Así que vamos a copiarla y a pegarla por acá. Vamos a desaparecer esta por el momento y pegamos esta otra. Ahí está. Aquí a lo mejor dicen, ah, pero maestro, salió una parábola. No, espérame tantito. Entonces vamos a recorrer esto para que vean que sí es una hipérbola, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que la forma es parecida, la de la parábola y la de una de las partes de la hipérbola, ¿no? Así que lo mismo, los coeficientes de x cuadrada y de y cuadrada son de signo diferente, de diferente signo. O también se puede decir, son de signos contrarios, ¿no? Bueno, así que, pues ya. Y voy a hacer también una modificación más por acá. A lo mejor alguien dice, pero no solamente deben ser de diferente signo, maestro, sino que también deben tener diferente número. No, no es cierto. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo, en vez de este 4 un 9, los números, sin tomar en cuenta el signo, son iguales, ¿verdad? Y no por eso va a dejar de ser una hipérbola. El único requisito es que los coeficientes sean de diferente signo. A ver, mira, ahí está. O sea que numéricamente, en valor absoluto, esos dos coeficientes sí pueden ser iguales, pero lo importante es que sean de signos diferentes. Ah, bueno, pues ya, regresemos al apunte. Y ahí está. Bien. Así que con lo que escribimos es suficiente, no le vayan a agregar cosas de más. A y C son de diferente signo. Y eso se ve en los ejemplos. Uno de ellos es positivo. Normalmente el primero debe ser el positivo, si no es como si tuviera faltas de ortografía matemáticas, ¿no? Entonces, el primero suele ser el positivo y el de la y cuadrada suele ser el negativo, ¿no? Bien, pues eso es suficiente para decir que corresponde a una hipérbola. Pero bueno, reitero que todo esto que acabamos de estudiar hasta ahorita y que además no hay procedimiento realmente, solamente hay que justificar con estos enunciados, ¿no? O sea que si te viene en la tarea o en el examen un ejercicio donde te pidan identificar a qué tipo de cónica se refiere la ecuación, no estamos usando fórmulas por el momento. Solamente a través de la pura observación y de estos enunciados tú puedes justificar si es una elipse o si es una hipérbola o si los coeficientes son iguales, entonces es una circunferencia o si uno de los dos coeficientes vale cero, es una parábola. Así que no hay fórmulas por el momento. Pero todo esto que hemos visto hasta ahorita, no olviden que corresponde a cuando la ecuación no tiene término bxy, o sea, no tiene un término que tenga a la x y a la y al mismo tiempo. Porque si existe ese término que tiene a la x y a la y al mismo tiempo, entonces, bueno, ya no tendríamos este caso, ya aparecería. Normalmente se debe poner en medio del término de la x cuadrada y el de la y cuadrada, ese término con el coeficiente b diferente de cero. Y esa va a ser entonces la segunda parte de este último tema de la unidad. ¿Qué ocurre o a qué cónica corresponde una ecuación cuando sí aparece este término que tiene al mismo tiempo las variables x y y? Bueno, pues avancemos.
Aquí está. Y el subtema se llama término BXY. Bueno, antes de establecerles cómo hacer el procedimiento para identificar la cónica, leamos el enunciado. Si en la ecuación general de las cónicas, y bueno, repitamos la ecuación general de las cónicas, vamos a ponerla aquí arribita. La ecuación que tienes escrita en la página 69, completita, no nada más empezaba con a por x cuadrada y luego más c por y cuadrada, sino que, lo corrijo, más c por y cuadrada, sino que aquí se suele poner en medio de la x cuadrada y la y cuadrada al término que tiene a la x y a la y al mismo tiempo. Y luego vienen los términos de primer grado, que serían más dx, más el término de primer grado de la y, más el término independiente, y todo esto igualado a cero. O sea, es una ecuación donde los tres primeros términos son de segundo grado. Y bueno, a lo mejor dicen, ah, maestro, este no es de segundo grado. No, sí, recuerden que el grado la da la suma de los exponentes de las variables que están presentes en él. Así que como la suma de estos exponentes es 2, este término, aunque parezca que no, también es de segundo grado. Estos tres son los términos importantes que son los de segundo grado, todos ellos. Pero estos son de primer grado y este pues es el término independiente que también se dice que es de grado cero, ¿no? Así que bueno. La ecuación completa, o sea, lo más que puede tener son estos 6 términos del lado izquierdo del igual. Y bueno, pues ahora lo que toca es estudiar qué ocurre si aparece este término que tiene al mismo tiempo a la x y a la y. Así que leamos. Si en la ecuación general de las cónicas existe el término bxy, o también se puede decir que el coeficiente b ya no es cero, o sea, es diferente de cero, esta representa a una parábola, a una elipse o a una hipérbola, pero con un detalle especial que no había ocurrido hasta el momento. Ese detalle es con su eje focal oblicuo con respecto al eje X. Y para que entiendan eso, pues aquí abajo vienen las gráficas de algunas cónicas con su eje focal oblicuo. Oblicuo, por ahí lo platicamos en la unidad 1, cuando hablamos, por ejemplo, de los triángulos oblicuángulos. Bueno, pues oblicuo se refiere a que el eje no es ni horizontal ni vertical, o sea, no es paralelo ni al eje X ni al eje Y. Entonces, ese es el caso de esta elipse con su eje focal oblicuo con respecto al eje X. Bien. Es más, aquí puedo poner que esta línea, si quieren ponerle una flechita, podría ser el eje X en todas estas cónicas, ¿verdad? Bien, entonces un segundo. Este sería el eje X. O por ejemplo, en esta otra cónica, que es una hipérbola, bueno, pues este es su eje focal. Recuerden que el eje focal, pues era la línea infinita que pasaba por los vértices y por los focos de la cónica, ¿no? Y lo mismo en la elipse. Por acá están los vértices, por acá están los focos de esta elipse. Ah, pues ese es el eje focal. Y el eje focal no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Y eso también ocurre en esta otra cónica que sería una parábola con su eje focal oblicuo, o también les podemos llamar cónicas giradas, ¿no? O sea que no están orientadas con respecto a ninguno de los ejes, les podemos llamar cónicas giradas. Bien, bueno, entonces pues ahí están los ejemplos. Y bueno, voy a mencionar, poniendo otra vez GeoGebra, que las cónicas que hemos estudiado hasta el momento, o sea, las que no tienen al término BXY, no son cónicas giradas. Por ejemplo, el eje focal de esta hipérbola que están viendo en GeoGebra, pues es el eje X, así que pues no está girada, ¿no? Bien, o bien si pongo esta otra hipérbola, pues también su eje focal es el eje X. Entonces por acá esta elipse tendría su eje focal paralelo al eje Y. Esta otra elipse tiene el eje focal sobre el eje X y así. Entonces esta parábola tiene su eje focal paralelo al eje Y
y esta otra parábola tiene su eje focal sobre el eje X, así que ninguna de estas cónicas está girada, o sea, su eje focal no está girado con respecto a los ejes, o sea que es paralelo a uno de los ejes o directamente uno de los ejes es el eje focal, ¿no? Bien. Ok, así que regresemos al apunte. Y después de haber platicado que eso es lo que va a ocurrir cuando aparezca el término BXY. Es más, miren, antes de pasar al apunte, voy a tomar una de estas ecuaciones, bueno, la que está mostrada aquí, y vamos a agregarle ahí a propósito al término BXY. Es más, se lo puedo poner al final. Por ejemplo, que yo le ponga por acá, más, ¿qué será? Más 7x por y, como le hice hace rato con el asterisco x por y. Y bueno, pues entonces, para empezar, dejó de ser parábola. Y en segundo lugar, su eje focal, que sería esta línea, es oblicuo con respecto a los ejes coordenados. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo con esta ecuación cuando aparece el término que tiene a las variables x, y al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces ya que vimos esto en GeoGebra, vamos a regresar ahora sí al apunte. Bueno, entonces leamos nuevamente, una vez que ya entendieron gráficamente qué está ocurriendo. Bueno, para saber, bueno, arriba antes de esto decía, si en la ecuación existe el término BXY, esta representa una parábola, como acá, o una elipse, como acá, o una hipérbola, como esta curva. Pero entonces yo tengo una pregunta así un tanto capciosa. ¿Y no podrá ser una circunferencia? ¿Qué opinan? ¿Por qué no se está mencionando a la circunferencia? ¿Qué opinan? O sea, porque no son tres las cónicas, son cuatro. Lo que está diciendo este enunciado es que si existe el término BXY, solo puede ser o una parábola, o una elipse, o una hipérbola, y no menciona a la circunferencia. ¿Por qué será? Y dice Diego, porque una circunferencia no tiene un eje focal. Pues claro, tampoco puedes girar la circunferencia, ¿verdad? Entonces, si giras la circunferencia, pues sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, la circunferencia, que es, como dice Diego, la única que no tiene eje focal, pues no puede ser representada por una ecuación que tenga al término BXY, ¿no? O sea, jamás una ecuación que tenga al término BXY puede representar una circunferencia. Así de fácil. Y bueno, pues ahí complementan algunos diciendo, por ejemplo, Ascender dice, ¿será porque la circunferencia no tiene eje focal? Sí, claro. Jorge, porque la circunferencia no tiene eje focal. Muy bien. Entonces, bueno, pues sí. Así que, pues ya desde ahí ya nos quedamos con menos opciones. Pero entonces sigamos leyendo. Ya no va a ser tan fácil como nada más observar la ecuación e identificar, pues, por los puros coeficientes si va a ser una elipse o si va a ser una hipérbola o si va a ser una parábola, sino que, como dice este enunciado, para saber qué tipo de cónica es, empleamos la fórmula del indicador y por eso se utiliza la letra I mayúscula. Pero en algunos libros a esta fórmula del indicador se le llama también fórmula del discriminante. Y bueno, esta fórmula del discriminante dice que hay que hacer las operaciones con los coeficientes de los términos de segundo grado. Solamente con los términos de segundo grado, que son el coeficiente A, dejen quito esta marquita, el coeficiente A mayúscula, el coeficiente B mayúscula, que es el de la XY, el coeficiente C mayúscula, que es el de la Y cuadrada, se van a sustituir en esta fórmula. B cuadrada menos 4 por A y por C. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir? Que esos tres coeficientes valgan lo que valgan si los sustituyes por acá. Bueno, pues vas a obtener tres diferentes tipos de resultados. Y esos tres tipos de resultados los voy a resumir pues con esta recta numérica. Desde la primaria tú conoces la recta numérica. Sabes que pues te ponían por aquí en medio al cero y que dependiendo de a dónde brincara la ranita, estos números a la derecha son positivos, ¿verdad? Y a la izquierda
pues si la ranita brincaba a la izquierda, pues son números negativos, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente existen estos tres tipos de números. Los números positivos, los negativos y el cero, que no es ni positivo ni negativo. Pues en realidad no me va a importar exactamente cuánto valga este número i, o sea, el indicador, al sustituir estos tres valores de a, b y c en esta fórmula. Lo único que me va a importar es de qué signo va a salir el resultado. O sea, puede ser, como dije por acá, un número negativo, un número positivo o cero. Así que, bueno, pues vamos a decir que una vez que ya se sustituyó, si el resultado es negativo, y bueno, lo voy a escribir aquí arribita, la manera formal de decir que un número es negativo es decir que el número es menor a cero. Pero bueno, como luego se hacen bolas con este símbolo de menor que y mayor que, entonces le voy a poner aquí entre paréntesis, como si dijéramos, si el número i es un número, y aquí le pongo el símbolo de menos, así lo puedo escribir, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que si el indicador es negativo, entonces se puede garantizar que la cónica corresponde a una elipse. Si el indicador es positivo, aquí le voy a poner arriba un paréntesis también, o sea, el número i es mayor a cero, es lo mismo que decir que el número i es un número positivo, pero la manera formal de escribirlo es así. Si es mayor que cero, entonces es una hipérbola. Y el último caso, si i es igual a cero, que pues aquí no hay nada que poner arriba. Si i es exactamente igual a cero, entonces es una parábola. Y bueno, pues eso es lo que tenemos por acá. Si i es negativo, entonces es una elipse. Y aquí tengo un ejemplo de la elipse, ¿no? Bien, si el indicador es positivo, entonces pues aquí tengo un ejemplo de una hipérbola, ¿no? Y si el indicador es cero, aquí tengo un ejemplo de una parábola. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es recomendable que se aprendan esta fórmula del indicador y no solamente eso, que se aprendan la fórmula del indicador, sino que además sepan, dependiendo del signo del resultado, cuál va a ser la cónica que le corresponde. Y bueno, pues para ayudarles un poquito, voy a dar dos tips. Esta fórmula alguna vez ya la habían visto, bueno, el lado derecho de la fórmula. ¿No les es familiar esta combinación de letras b cuadrada menos 4ac? A ver, ¿en dónde la vieron? Es más, es posible que la hayan visto desde secundaria, esa combinación de letras. A ver, platíquenme en el chat. Ah, ya lo puso Janet. Fórmula general, ¿pero de qué? Era la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Bueno, pues por una coincidencia, también se llamaba discriminante, por cierto, eh, parte de la fórmula general que decía, que si no recuerdan cuál es, decía algo como esto: x1,2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada sobre 2a. Bueno, pues lo que había adentro de esta raíz cuadrada era precisamente esa combinación de letras, nada más que no en mayúsculas, sino en minúsculas. B cuadrada menos 4ac, ¿verdad? Pues es una coincidencia. En realidad los temas pues tienen muy poco que ver el uno con el otro. Esto servía para resolver ecuaciones no de dos variables, sino de una sola variable, que era la x, y por eso obtenías con esta fórmula los variables, los valores de la variable, los dos valores de la variable que llevábamos x1 y x2, ¿verdad? Pero bueno. Entonces lo importante es que aquí adentro aparecía esta misma combinación de letras y bueno, pues entonces si recuerdas eso, es fácil recordar esa misma combinación de letras pero con mayúsculas para esta fórmula del indicador. Así que esa es mi sugerencia para que se la vayan aprendiendo, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado. Lo, lo selecciono y lo mandamos por allá lejos. Ahí está. Y ahora, bueno, no es suficiente con saberse la fórmula, sino que también necesitamos, de preferencia, para no perder mucho tiempo en el examen, pues recordar a qué cónica corresponde cada uno de los tres
resultados o tipos de resultados posibles. Y entonces, bueno, pues lo que voy a poner en esta recta numérica, sabiendo que, como lo platicé hace rato, el cero está en medio. A la izquierda del cero se suelen poner los números negativos y a la derecha los números positivos. Bueno, pues debajo de cada uno de estos signos en la recta numérica voy a poner las iniciales de las cónicas que le corresponden. Por ejemplo, dijimos, si el resultado es negativo, corresponde a una elipse. Entonces voy a poner aquí la letra E mayúscula debajo del signo negativo. Si el resultado es cero, aquí acabamos de decir que es una parábola, así que voy a utilizar su inicial debajo del cero. Y si el resultado es positivo, corresponde a una hipérbola con H, ¿no? Entonces le ponemos aquí debajo del signo positivo una H. Y entonces, para que te aprendas bien que este es el orden de las letras que corresponden a cada signo, a esto pues le vamos a conocer, por lo menos en mi clase, le vamos a conocer como la regla de, y lo pongo aquí abajo, el padre Hidalgo. ¿Por qué del padre Hidalgo? Bueno, pues porque si tú recuerdas la frase el padre Hidalgo, las iniciales de el padre del enunciado, el padre Hidalgo, son las mismas que aparecen debajo de estos signos de la recta numérica. Entonces, bueno, y en ese mismo orden, ¿no? Así que pues, si así te lo aprendes como la regla del padre Hidalgo, entonces vamos a ver cómo se utiliza esta regla para los ejemplos que vamos a resolver a continuación. Bueno, por lo pronto entonces, como ahí hay mucho material, espero por si quieren copiar o preguntar. Ahí está, lo dejo en pantalla. Y pues ya solamente nos queda resolver algunos ejercicios, tanto de ecuaciones de segundo grado que tengan al término BXY, como ecuaciones que no tengan a ese término BXY para que sepan cómo justificar sus resultados. Bien, vamos entonces a los ejercicios. Identifica qué tipo de curva representa cada una de las ecuaciones, pero no nada más decir, sí, esto es una elipse, esto es una hipérbola. No, dice por acá, justificando tu respuesta. Bien, así que bueno, voy a resolver yo, sin ayuda de ustedes, este primer inciso. Y bueno, pues ya después para los demás ustedes me ayudan. Lo primero que debemos observar en esta ecuación de segundo grado es que el término BXY no existe. Entonces lo puedo escribir de esta manera. Como el término BXY no existe, entonces no voy a usar la fórmula del indicador, sino observo los coeficientes, observo los coeficientes de las variables x cuadrada y y cuadrada. Observo que el coeficiente a es igual a 6. El coeficiente c, que es el de la y cuadrada, vale 4. Y justifico de la misma manera que lo justificamos hace rato para los ejemplos donde no existía el término de XY. Observo. ¿Qué observo? Observo que estos dos coeficientes no son iguales, pero que son de diferente signo. Así que voy a escribir eso en lenguaje matemático. Observo. A es diferente de C, pero del mismo signo. Entonces, ¿qué es? Platícame ahora sí tú en el chat. Elipse, dice Acenet. Pues eso es lo que hay que aprenderse, ¿no? Así de fácil. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, corresponde
corresponde a una elipse. Bueno, como aclaración, puede ser en algunos casos especiales, por ejemplo, hace ratito pasó, que tú pongas esta ecuación en GeoGebra y no te aparezca ni una elipse ni nada, o sea que de repente como que desaparezca la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, para no complicarles a ustedes el análisis, bueno, pues simplemente yo voy a observar esto, no voy a pedirles que lo pongan en GeoGebra para ver si efectivamente es una elipse o que es un caso extraño donde la elipse desapareció. Entonces, no, simplemente con que tú justifiques esto, aunque no te aparezca nada, ya puedes decir que corresponde a una elipse, sea que lo puedas ver en GeoGebra o no. Bien, ok. Y vamos ahora a resolver el inciso B. Pero, ¿qué es lo primero que debo notar para ir contestando a qué tipo de cónica corresponde la ecuación de este inciso B? A ver, ahora sí ayúdenme en el chat. Me dice Abril, aquí sí hay BXY. Y dice Jorge, sí tiene BXY. Entonces lo podemos escribir así con palabras. Tiene o sí tiene término BXY o nada más BXY. Y si tiene BXY, entonces ya no puedo hacer esto de observar y ya, ¿verdad que no? O sea, no voy a decir, ah, pues no me importa que tiene BXY. Yo veo que este coeficiente y este son diferentes, pero del mismo signo. Ah, entonces es una elipse. No. Si tiene el término BXY, el método no es por observación. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues para cuando aparece el término BXY, ya tengo por aquí una respuesta en el chat. Abril Ramírez dice, usar la fórmula del indicador sabiendo que A es igual a 5, B es igual a -2 y C es igual a 6. Diego dice, utilizo la fórmula del indicador, pero sí. Entonces vamos a ponerla y ahorita vamos a ver qué es lo que pide la fórmula. La fórmula del indicador, entonces la escribo y es igual a, como dije hace rato, es fácil recordar si recuerdan la que usaron en la secundaria. B cuadrada menos 4AC con mayúsculas. Pero necesitamos estos valores de A, B y C, así que por eso de una vez ya me los dio a abrir. Y nada más no vayan a confundir cuál es cuál. Recuerden que A es el coeficiente de la x cuadrada y vale 5. B es el coeficiente de xy y eso es lo que dice este término, ¿no? O sea, no voy a decir que B es 1 o 4, ¿no? Entonces, bueno, así que B vale -2. Y que C es el coeficiente de la y cuadrada y que vale 6. Nota también, los coeficientes son con todo y su signo, ¿verdad? Así que si tú te equivocas en el signo, es posible que al sustituir aquí, pues te salga mal el resultado. Así que tengan cuidado con el signo de cada coeficiente. Y al sustituir, aquí le pongo entonces, sustituyo el indicador sería igual a b cuadrada, pero b vale -2 y se debe poner en un paréntesis completito y luego elevarlo al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 5 en un paréntesis, abro otro paréntesis y c vale 6. Y bueno, puedo resolver esto ya sea a mano o con calculadora. Lo importante va a ser de qué signo es el resultado, pero sí, de preferencia pongan también el valor exacto. Bueno, entonces vamos a resolver. -2 al cuadrado es 4 positivo. Menos por más y por más sigue siendo negativo. 4 por 5 son 20 y 20 por 6 son 120 y el indicador me daría negativo, ¿verdad? 4 menos 120 ganan los negativos, pero pues si podemos poner el número, bueno, pues el número exacto es 116 y ahí me lo están confirmando tanto Jorge Gómez como Asenet. Da -116. Implica, le vamos a poner aquí, implica por la regla de el
Padre Hidalgo, así te lo aprendes. Pongo la recta numérica, pongo el cero en medio, los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha, que como el resultado es negativo, entonces corresponde a una elipse. Así se usa esta regla del Padre Hidalgo y no pierdes el tiempo el día del examen buscando la fórmula y que si ya me dio negativo, ahora tengo que volver a regresarme a mi libro para ver qué era y, ay, maestro, no me dio tiempo de acabar el examen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y sí, Abril dice, I vale menos 116, por lo tanto, I menor que cero implica que es una elipse y Zenet lo confirma, ¿no? Entonces, bueno, así que ya podemos concluir por acá. Es más, lo vamos a poner con palabras, así, dado la ecuación, la ecuación corresponde, ya se me fue ahí, a una elipse. Y ya, esa es la conclusión. Eso fue lo que se preguntó, nada más qué tipo de cónica es, ¿no? Pero bueno, repito, pues la pregunta no es nada más contestar esto, sino como dije hace rato, se tiene que poner una justificación. Entonces, no nomás que aparezca esto. Porque si la pregunta fuera nada más, ah, dime qué cónica es. Ah, pues qué fácil, pongo esto en GeoGebra y ya veo la cónica, maestro. Porque la vi en GeoGebra es una elipse. No, no acepto justificaciones con GeoGebra. Bien, listo. Vamos al siguiente inciso, inciso C. En este inciso C, entonces, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Platícanme en el chat. Y dice Jorge que tiene BXY. No, no tiene BXY, más bien. Entonces Abril lo confirma, que BXY no está. Así que Asenet también dice, no hay BXY. Sí, más bien que no tiene al término BXY. Eso, bueno, se puede escribir con palabras, como lo hicimos hace rato, así diciendo BXY no existe, o bien, como lo platiqué también hace rato, el coeficiente B es igual a cero. Es más, lo voy a poner así, como el coeficiente B es igual a cero, observo, no hay que usar el indicador, es por observación. Observo. ¿Qué es lo que puedo observar? Bien, me dice Jesús, solo hay un término, bueno, te refieres a un término de segundo grado, por lo que el otro es cero. No es que valga cero, sino que su coeficiente vale cero y es parábola. Bien, Abril dice, y aparte, C es igual a cero. Ah, pues me gusta más eso. Observo, C es igual a cero. O sea que el único coeficiente que hay de los de segundo grado es el coeficiente A, que es el coeficiente de la X, ¿no? De la X cuadrada. Entonces, bueno, observo, C es igual a cero, A vale 8 y bueno, con esto es suficiente para concluir. Le puedo poner aquí, implica que corresponde a una parábola como me comentaron. Bien, una parábola, dice Diego. Es correcto. Y ahora entonces pongamos por acá a que correspondería al inciso D. Aquí ya contestamos que es una parábola, así nada más por pura observación. Pero en el inciso D, pues observamos que nuevamente existe el término BXY y eso lo podemos escribir como lo escribimos aquí arriba, como B es diferente, ya no igual a cero, sino diferente de cero, pues bueno, pues sabemos que cuando existe el término BXY debemos usar el indicador. Usamos discriminante o indicador.
Y pues de una vez apunto la fórmula del indicador. Y la fórmula del indicador es I igual a B cuadrada menos 4AC. Donde, pues como le hicimos en el inciso B, necesitamos entender claramente quién es quién, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C mayúsculas. Así que díganme esos valores. A vale 1, dice Diego. Sí. B vale 6. Y Abril ya puso todos. A vale 1, B vale 6 y C es igual a 9. Y Diego ya complementó. C vale 9. Ah, pues estaba muy fácil. Y todos son positivos, ¿no? Entonces, 1, 6 y 9. Bueno, pues estos valores los sustituyo los tres en esta fórmula del indicador y a ver qué resulta. Y es igual a b cuadrada. Aquí no es indispensable el paréntesis porque no es un número negativo. 6 al cuadrado menos 4 paréntesis por a que vale 1 y por c que vale 9. Así que ya me están diciendo en el chat cuánto va a valer esto y ya dice a CNET. Y es igual a 0. Y por la regla del padre Hidalgo, entonces, bueno, podrías omitir la regla y simplemente decirme que si el indicador vale 0, pues ¿a qué corresponde? Implica que la ecuación corresponde a qué. Recorro. Indica. Es más, nada más voy a poner la pura cónica. Con eso me conformo, ¿no? ¿Qué decía la regla del padre Hidalgo? Bueno, pues vamos a recordarla. A la izquierda están los números negativos. En medio, ups, se me fue el internet. Bueno, se sigue grabando la sesión, pero este, pues esperemos que regrese pronto. Voy a pausar la grabación en lo que regresa el internet. Ahí está, listo. Bueno, pues entonces nos habíamos quedado aquí antes de que se me fuera el internet. Y bueno, pues estamos comentando. Un segundo. Ah, sí, nada más estoy verificando que todo esté bien. Sí. Bien, entonces, bueno, pues estábamos por acá, así que, bueno, pues a lo mejor ya me habían puesto en el chat, pero pues no alcanzó mi computadora a registrarlo. Entonces, ¿a qué corresponde esto si el indicador es cero? Bueno, pues estábamos poniendo por aquí la regla del padre Hidalgo. Así que, bueno, pues me están diciendo en el chat, es igual a cero y por ende es una parábola. Muy bien, entonces, bueno. Entonces, sí, efectivamente, entonces dice Paula, es igual a cero, es una parábola. Bueno, pues con que ustedes pongan por acá que es una parábola, me conformo. Y si ponen esto de la regla del padre Hidalgo o no, bueno, pues eso no es obligatorio. Entonces recuerden que la regla del padre Hidalgo, pues sería entonces poner las iniciales E, P y H debajo de cada uno de estos signos y decir que como fue cero el resultado, pues entonces es una parábola. Pero con esta justificación es suficiente, ¿no? Entonces vamos a poner esto y ya como procedimiento, ¿no? Bien. Listo, entonces bueno, pues vamos a resolver este último inciso que nos queda y ya terminamos la clase de hoy. Entonces, bueno, nada más que aquí hay que tener cuidado de quiénes son los coeficientes en esta ecuación, pero antes que nada, pues, ¿qué es lo primero que deben notar cuando ven la ecuación en este inciso E?
¿Qué notan de la ecuación? ¿Por dónde empezamos? Ah, sí, entonces me están contestando Paula y María Fernanda que sí tiene el término BXY, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues vamos a anotar eso, tiene BXY, BXY, y después me dice Abril, no está igualada a cero, aparte de que B es diferente de cero. Ah, bueno, entonces no está en forma general. Pero aunque no esté igualada a cero, antes de decir que no está igualada a cero, lo que sí podemos afirmar es que al tener término BXY, pues necesitamos la fórmula del indicador. Nada más que tengan cuidado con quién es el coeficiente B, quién es el coeficiente A y quién es el coeficiente C, ¿verdad? Así que, pues como le hicimos en el ejercicio anterior, díganme ahora sí claramente quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Así que, bueno, pues por aquí tenemos algunas respuestas. Dice Abril, usar la del indicador. Y Paula dice, A es igual a 5, B es igual a -3 y C es igual a 4. Y Abril lo confirma. Así que vamos a anotar eso. Pues, ¿qué creen? Que no. A no es igual a 5. Falso. ¿Por qué? Pues porque la A era el coeficiente de la X cuadrada. Y ese es el problema con esta ecuación, que no es una ecuación general y por tanto no está ordenada, así que no. A, si pusieron que es igual a 5, se ponen un tache. ¿Cuánto vale A realmente? Y entonces ya me contesta por acá. Abril dice, me equivoqué. Y pues, Asenet dice que A vale cero. Bien, A vale cero y ahora sí, B vale -3 y C vale uno. No, C no vale uno, también por ahí hubo un error. Entonces, bueno, A efectivamente vale cero porque es el coeficiente de la X cuadrada. Aquí le pongo coeficiente de X cuadrada. Bien, ¿cuánto vale B? Bueno, pues B, ahí no se equivocaron. B es el coeficiente de XY siempre y cuando, bueno, pues estén del mismo lado de la igualdad, no que estén de los dos lados, ¿no? Así que B vale -3, entonces este es el coeficiente de el término BXY, ¿no? Y C no vale ni uno ni -3, que por ahí me están escribiendo que C vale -3. No, ya me puso Abril. C vale -1. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque es el coeficiente de la y cuadrada siempre y cuando estos dos términos o todos los términos de segundo grado estén del mismo lado de la igualdad. Los demás no me importan, o sea, solamente me van a importar estos dos que estoy subrayando y que estén del mismo lado del igual, ¿no? Entonces, bueno, pues el coeficiente de la y cuadrada es el coeficiente C y vamos a escribirlo por acá, coeficiente abreviado de y cuadrada. Y ahora sí, teniendo estos tres valores A, B y C, podemos sustituir. Y bueno, pues ya me pueden ir adelantando qué cónica será. Esta es la plantilla de sustitución. Paréntesis al cuadrado, -4 por paréntesis, por otro paréntesis, y pongo en el primero el valor de B, que me dijeron que es -3. Luego A que vale 0 y C que vale -1. Bueno, pues simplemente porque hay un 0 en esta multiplicación, todo esto se cancela, ¿verdad? Y el indicador es nada más -3 al cuadrado, que es 9 positivo. Entonces ya me están comentando en el chat que como I vale 9, me dice Abril, es mayor que 0, implica que es una hipérbola. Bien, entonces, bueno, pues sí, por ahí Paula me había dicho inicialmente -9. No, recuerda Paula que si es un número negativo y está al cuadrado, todo número al cuadrado es positivo, ¿no?
Así que, bueno, pues vamos a concluirlo por acá. Entonces, como el indicador es mayor a cero, implica hipérbola. Y si no, pues la regla del padre Hidalgo, no importa, así la dejamos. Entonces, con esto es suficiente, ¿no? Con este procedimiento que hicimos es suficiente para decir que es una hipérbola, ¿no? Y ya, pues como ven esta última parte de la unidad, aunque pues ya las ecuaciones no son tan sencillas como cuando eran de primer grado, bueno, pues en realidad el temario solamente nos pide reconocer qué tipo de cónica es la que le corresponde. Y ya, con esto terminamos la segunda unidad.